What's going on? Hola, ¿qué tal amigos y amigas fans de los cómics? He tardado mucho, lo sé, en hacer una reseña de esta reedición tan chula que nos está trayendo Diablo, de The Hound of Fear, de Tales from the Crypt, etcétera, etcétera. Todos estos cómics clásicos de los años 50 de EC Comics. Yo ya lo dije en el podcast de Carne Friki que dedicamos a los cómics de terror. Nada de lo que conocemos del terror en el cómic, incluso me atrevería a decir a cosas de cine, nada sería lo mismo sin estos cómics de EC Comics, ¿vale? Esto en su momento sentó cátedra, ya sabemos lo que pasó, lo tenéis explicado mejor en el podcast de Carne Friki dedicado a cómics de terror. Ahí nos explayamos un poquito más lo que ocurrió con estos cómics, la persecución que sufrieron, cómo fueron totalmente censurados hasta llevar al punto de que la editorial estadounidense EC Comics, que los publicaba en los años 50, tuvo que cerrar. Pero antes de llegar a eso, pues nos ofrecieron 3 colecciones de terror. Luego habían otras colecciones de otras cosas, pero 3 colecciones de terror que eran espectaculares. Una antología de historias cortas de terror, que bueno, de momento Diablo ha traído 2 aquí. Tales from the Crypt, que está completa en 5 tomos. Y esta The Hound of Fear, que por ahora hay 4 tomos editados ya. Faltará salir el 5º tomo y luego ya enlazarán con otra de las tres The Vault of Horror, me parece que es la tercera que faltará por editar, ¿vale? Esto en su momento, creo recordar que era Planeta, sí, creo que era Planeta en su momento que lo editó en ese formato pequeñito, esas bibliotecas Marvel antiguas, pues ese formato pequeñito en blanco y negro, ahí lo teníamos, creo que se llamaba Clásicos del Terror de EC, creo que se llamaba, ¿vale? Yo en su momento me lo compré en esa edición, ¿vale? Pero la verdad, viendo que Diablo lo sacaba de esta manera, una edición chulísima, tapadura, cada uno de estos tomos pues viene a incluir lo que serían pues 1, 2, 3, 4, 5, 6 grapas USA en cada uno de estos tomos. Una edición buenísima, una edición con los colores restaurados, muy cuidada, un gramaje que de verdad, esto sí que es para que aprendan otras editoriales, esto sí que es un gramaje con papel offset, porque estos cómics son cómics antiguos y se tienen que editar así, nada de estucado con brillos, sino papel offset. Y con alto gramaje, una alta calidad, de verdad que chapó Diablo editando esto. ¿Por qué he tardado tanto en hacer este vídeo? Pues porque tengo tanta lectura pendiente y concretamente estos cómics de terror, pues bueno, tengo que ir leyéndolos poco a poco. Pues ya he acabado de leer todo lo de Tales from the Crypt y ahora he empezado a leer The Hound of Fear, este primer tomo. Voy a seguir hasta llegar a lo que hay editado hasta ahora, que será el 4º tomo de The Hound of Fear. Una delicia, una delicia. Como todas las antologías de terror, pues vais a encontrar historias mejores e historias peores. Sepáis que os vais a enfrentar a eso. No todo va a ser maravilla, o sea, habrán algunas muy buenas, otras normales y otras un poco meh, ¿vale? Con todo, aquí hay autores buenísimos. Hay Johnny, os leo. Johnny Crate, Al Feisten, Wally Wood, Harvey Kurtzman, Graham Ingalls. Graham Ingalls a mí me encanta. Para mí, Graham Ingalls, yo creo que Bernie Wrightson bebía de lo que él había leído de Graham Ingalls. Estoy convencido, ¿vale? A mí es un autor que me encantaba y leyéndolo aquí es una maravilla. En fin, muchísimos autores muy buenos que eran punteros en esos años 50 que se reunieron aquí para hacer estas historias de terror que son una auténtica gozada. No me enrollaré mucho más, simplemente os voy a enseñar, como hago siempre, un poquito del interior para que veréis varios estilos de dibujo, para que veáis pues lo que se puede encontrar uno en estos tomos y la verdad que con ganas de que esté todo editado porque esto merece muchísimo la pena. Venga, vamos allá con las imágenes. Pues bueno, como hago siempre, os voy a enseñar un poquito así el interior, voy a ir pasando páginas
para que veáis. Fijaros, textos, viñetas súper recargadas de texto. Esto no estamos acostumbrados hoy en día. Hoy en día los cómics pues están como muy, muy libres de texto, muy vacíos. La estructura narrativa es otra, no se apoyan tanto en los textos. Pensar que aquí estamos hablando de cómics de los años 50. Nos tenemos que situar en la época en la que estábamos, el contexto en el que estábamos. Y en aquella época lo que se estilaba era esto, fijaros, muchísimos cartuchos de texto, tanto en bocadillos como en pensamientos, como en cartuchos de texto súper cargados, pero es una maravilla, es una maravilla. Son historias muy bestias, muy cafres. Pensar lo que os decía, que esto es lo que hablamos en el... Fijaros, aquí los dibujos, perdonad, aquí los dibujos de Graham Ingalls, que a mí realmente me fascinan. Y pensar lo que os decía en el podcast de Carne Friki, en el que hablábamos de los cómics de terror. Ahí ya nos explayamos un poquito más explicando todo lo que ocurrió con estos cómics, pero precisamente estaban tan cargados de violencia, tan cargados de gore, tan cargados de personajes sádicos, pues que se emprendió toda esa cruzada para ir en contra de estos cómics. También tener en cuenta que hoy en día vivimos pues en un fogonazo de imágenes constante, donde podemos encontrar gore, donde podemos encontrar de todo. En esa época no era tan habitual, ¿vale? Ya digo, historias muy, muy chulas. A mí es algo que me entusiasma ver todas estas aventuras por fin publicadas en un formato, pues como tiene que ser, que se agradece mucho lo que decía, esta edición tan buena de Diablo, tan buena de Diablo. Yo de verdad que os recomiendo que os acerquéis. Aparte considero que el precio está bastante bien, porque si no me equivoco creo que son 34,95 o algo así, que bueno, comparado con otras ediciones de otras cosas que hay hoy en día, pues no me parece tan exagerado de precio, ¿vale? Pues nada, amigos y amigas, hasta el próximo vídeo, nos vemos. Cualquier cosita, como siempre, que no me olvide, cualquier cosita me lo dejáis en comentarios y yo os respondo. Aunque tarde unos días, siempre respondo, ¿vale? Venga, un abrazote, chao, chao.